Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Podcast Rojiblanco. El invitado de hoy es alguien que dejó huella tanto dentro como fuera del campo, un futbolista con clase, con compromiso y con muchas clases en las botas. Un jugador que tenía mucha personalidad, gran inteligencia táctica y sobre todo lo recordaremos por aquel gol del ascenso en Puerto Llano, donde el Almería Club de Fútbol ascendió de tercera a segunda división B. Hoy en el podcast hablamos con un currante del fútbol, de los de verdad. Hoy con nosotros tenemos a Sena. Bueno, Sena, antes de nada, gracias por estar aquí conmigo, por sacar un rato de tu tiempo y bueno, por hablar un poco de aquella época de la Almería Club de Fútbol, de cómo se sentaron esas bases y pues para mí es un privilegio que estés aquí conmigo en este podcast. Hombre, muchas gracias, el privilegio es mío, Jorge. Ya sabes que os tengo un gran cariño a ti y a toda tu familia. He tenido la suerte de conoceros desde hace ya muchos años. A ti que eras bastante pequeñín, cuando ibas también al campo de la mano de tus padres. Y bueno, bueno, pues un auténtico placer estar aquí, hablar de lo que tengamos que hablar, que por supuesto casi al 100% va a ser de fútbol, ¿eh? Seguro, seguro. Sí, sí. Cuéntame, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el fútbol? ¿Dónde empezaste a jugar? Pues bueno, yo creo que como casi todos los niños, en un parque, ¿no? ¿Verdad? En un pedazo de terreno ahí, de espacio donde buenamente cada cual ha podido jugar y ha podido darle patada a un balón en su niñez, ¿no? Y bueno, pues yo empecé a vivir en el Zapillo, allí ya empecé a jugar, ¿no? A darle mis primeras patas al balón. Tuve mis pequeños sustos, ¿no? Que me acuerdo yo una vez que mi madre ya me estaba diciendo, no te salgas a jugar, a darle al balón, que estás jugando con unos niños que son mucho más grandes que tú y te va a caer y te va a hacer daño. Bueno, pues la primera en la frente, me hice la cicatriz esta que tengo a día de hoy, ese fue el primer, ¿no? El primer toque de atención. Pero bueno, ese toque de atención que al final, bueno, no pudo evitar tampoco que siguiera yo a lo mío, ¿no? Claro. Pero que luego jugué, me trasladé de barriada, a Barrio San Luis, una barriada muy próxima a Los Molinos, ¿verdad? Y nada, pues ahí empecé, ahí fue donde desarrollé prácticamente, pues bueno, entre la calle, como hemos dicho, cualquier parque que había por ahí y tal, y ese club donde empecé ya a formalizarme de manera federada, a jugar con los amigos que estaban ya en el club y tal. Ahí ya fue tu llegada a la cantera de la Almería. Pues ahí fue mi llegada a la Almería como tal, porque en aquel contexto no estaba establecida una cantera, no había establecido una cantera como tal, como la que hay ahora, y con todos los recursos y con todos los... Ahí pues estaba el primer equipo, que todos sabemos que, ¿verdad? Que, pues bueno, inició como Almería Club de Fútbol por lo menos en el año 89 y fue, pues bueno, planteando una serie de equipos hasta que llegó hasta donde llegó, ¿no? Entonces, a mí me tocó vivir la etapa, cuando en ese momento mío de transición estaba en segunda división A, en segunda A. Y yo andaba en el equipo juvenil de Los Molinos por aquella época, además competíamos en Liga Nacional y bueno, y por aquello de que tenía un convenio con Los Molinos, el Almería tenía un convenio con Los Molinos por el cual cualquier jugador que pudiera ser interesante para el club, pues podía actuar ahí con el Almería, pues así empezó un poco, ese fue el motivo de mi transición. Ese mismo año ya, pues bueno, si tenía que jugar en la primera fase de la temporada con el juvenil de Los Molinos y tal, pues jugaba. Pero ya empecé a entrenar con el primer equipo y bueno, la verdad que me sirvió muy mucho ya con 17 18 años el hecho de estar entrenando con una plantilla profesional, con jugadores bueno, de gran calado, que muchos ya, algunos venían ya de haber estado en primera división o muchos tenían un gran recorrido ya en segunda y tal, y entonces eso, pues bueno, es verdad que a mí ese momento hizo darme un desarrollo y un crecimiento bastante importante. Como decía, pues el Almería se fundó en el 89, cogió la plaza del Pavía en preferente y vi por ahí el otro día que creo que fue el equipo que más rápidamente subió desde preferente a liga profesional en 3 4 años, hasta la segunda A, como tú, cuando tú llegaste en el 94.
y te pilla esa transición en el que el equipo va capa caída, en 2 o 3 años baja hasta tercera. ¿Cómo se vive ese descenso de categoría hasta tercera? ¿Cómo lo viviste? Pues sí, pues la verdad que llega a un club con una ilusión, estando en una categoría profesional, ¿verdad? Como es la Sí, segunda, tal, tienes conocimiento de que ha sido un club, como bien dices, que se ha desarrollado con bastante prontitud, ha llegado a ese escalafón en tan poco tiempo, y luego ver cómo se parece que se desmorona todo tan bien, tan pronto, pues bueno, te hace pensar varias cosas, ¿no? Que, bueno, una de ellas que es verdad que todos tenemos que aprender muchas veces de la experiencia, ¿no? De ese paso de los años donde podemos aprender de todo, ya sea un presidente, un directivo, un director deportivo, en fin, un secretario técnico y todas estas figuras que hay. sí, hoy en Ahora día. hablamos de scouting, ahora hablamos de ¿no? Ojeadores, Team de todo. manager, En definitiva, claro, en mi época no había tanta historia, tanto cada uno follón, se ¿no? tiene que buscar la habichuela. Entonces, eso es verdad que es duro ver cómo, habiendo estado tan bien, se empieza a desmoronar la cosa. Pues bueno, a pesar de haber vivido ese declive, pues bueno, los que pudimos conformar esa etapa, o sea, estar en ese momento, en esa etapa, que como tú bien sabes, en algunos de esos años fuimos muchos de Almería, muchos de los componentes de Almería, pues de alguna manera pues intentamos volver a revertir esa situación, ¿no? Luego es verdad que, bueno, llegamos hasta donde llegamos y luego la gente, pues bueno, gente aún más, digamos, más, con más talento, ¿no? Pues siguieron desarrollando hasta primera división nuevamente, que es el club donde se merece, a mi parecer, estar el Almería, por supuesto. Sí, esa temporada, la 99-2000, yo creo que fue cuando se toca a fondo como institución, como Almería, y se hizo un equipo lleno de jugadores de aquí, de almerienses, José Ortiz, Raúl Sánchez, tú, mucha más gente que me dejo, pero eran prácticamente el 90%, y justo conforme se baja, ascendiste ya a segunda vez. ¿Cómo fue esa temporada? ¿Cómo la viviste? Pues cuando se bajó el año de tercera en sí, pues como bien dices, es que éramos prácticamente el 90 y algo, el 90 y algo por ciento de jugadores de Almería, exceptuando creo que tres, y que yo recuerde, si es que había alguno más, alguien que lo color, que eran Dani, un portero malagueño, Camarasa, Higinio Camarasa, el hermano Sí, del legendario capitán del Valencia durante muchos años. Todavía tengo contacto con él de vez en cuando. Y el otro chico, uno que vino de Sevilla, es un sevillano, sí. un delantero. Entonces, pues lo vivimos, pues como hace poco tuvimos un encuentro, ¿verdad? Contigo y con tu padre en otro canal, ¿no? Y lo hablábamos como una familia, ¿eh? Como una familia y es que ya aparte del buen entendimiento que había entre jugadores y afición, también lo había entre nosotros, porque claro, al final prácticamente todos éramos niños, chavales que habíamos crecido enfrentándonos en los campos, en estos campos de Dios, como diríamos, Sí. de tierra, ¿no? Hincando rodillas ¿no? y echando ahí betadines y alcohol ahí, prácticamente fin de semana así, el otro también. Entonces, pues al final hace una amistad y claro, y cuando ves que más o menos vamos coincidiendo todos en un proyecto único y más abanderando al equipo principal de tu ciudad, pues el orgullo es muy alto, independientemente de que se esté en tercera división o un ascenso te llena el alma, deportivamente hablando, te lo llena, vamos, a unos niveles muy altos, es verdad, y da igual que sea tercera, hombre, la repercusión evidentemente es distinta, ¿no? Pero que sentimos que teníamos que luchar por el escudo, salió bien, estábamos muy hermanados y nos sirvió pues para el año siguiente, ya pasó al año siguiente de segunda vez, que más o menos se mantuvo el mismo bloque de jugadores con algunos refuerzos, pero que ese bloque también pudo competir y a pesar de que hubo algunos problemas en la temporada que parecía que bueno que estábamos ahí mitad tabla baja abajo tal, luego al final quedamos en mitad de tabla, la verdad que sí, y Sí. muy bien.
En ese ascenso tú marcaste uno de los goles en Puerto Llano, ¿no? En el ascenso de De tercera a tercera a segunda segunda vez. vez, sí, el último partido fue en Puerto Llano. La verdad que todos estábamos con unos nervios, con bueno, una expectativa, una ilusión muy grande, la verdad que sí. Y bueno, y el tema es que además dependíamos de otros resultados. Estábamos ahí con el No móvil. se empezó del todo bien y tal, y claro, y los puntos pues eran necesarios. Entonces, pues sí, pues bueno, por los lances del juego y lo de, pues bueno, pues como era el jugador de banda, ¿no? De banda, y bueno, el míster Salmerón nos exigía a los laterales, bueno, recorrido, Subir. llegada, tal. En aquella época no es como ahora que no tenemos, pasamos por los campos, pues parece que vamos en silla de ruedas, madre mía. Pues en aquella época, pues bueno, estábamos fuertes y teníamos capacidad para subir, pues me pilló un balón ahí, por el borde del área. Me acuerdo que estábamos en esa jugada Miranda y yo, para ver quién controlaba ese balón, y para luego chutar a puerta, para luego hacer tiro a gol. Y la verdad que a mí me pillaba un poquito mejor porque iba más de frente de cara a portería, ¿no? Él estaba un poquito más lateralizado. Entonces, con una mirada ya pues, dijimos, venga tú mismo, tal. Le recuerdo que la iba un poco rasa, balón raso, me la piqué un poquito así, sí, me la piqué pues bueno, como de semivolea, pues Con así el es como alma. hice gol, a un lado de la portería. Sí, que luego Antoñito coló el segundo gol también y pues, ese resultado fue de 0-2. ¿Algún partido que se te haya quedado grabado especialmente? Uno de los partidos que sí considero bastante relevante fue el de esa liguilla de ascenso contra el Plasencia en el partido nuestro de vuelta en casa, que se hizo un resultado de 5-1, creo que fue, final. Sí. Y ese sirvió para también ganar el golaveraje con ese equipo, tal, que el primer partido perdimos 3-0, creo que fue, o no sé, una cosa así. Y entonces ese partido la verdad es que todo se alineó de una manera, pero todo eso que se alineó fue algo que hizo el equipo, es verdad. Sí, El claro. equipo, la afición, el entorno, todo, ¿vale? Entonces el partido se dio de una manera perfecta, los goles llegaron pronto. Es verdad que ellos no hicieron también un 3-1, llegó a haber un resultado de 3-1 que pareció que, pero no, nosotros estábamos todos contagiados de lo que queríamos, que era subir de categoría. Subir. Al final, ese fue uno de los partidos. Luego, pues bueno, luego es de un partido por el carácter y el matiz de que es un partido internacional, fue el de mi partido con la selección del país de Guinea Ecuatorial, Sí. que lo pude jugar por ser mi padre nacido allí, en ese país. Entonces ese partido para mí también, pues bueno, por ser de calado internacional que jugamos contra Marruecos. En esa última temporada tuya en el Almería, coincidió con el cambio de nombre de Almería Club de Fútbol a Unión Deportiva Almería. En el vestuario se sabía todo esto antes, había run run, había incertidumbre. Nosotros es cierto que es que fue esa la temporada, la última mía, que hemos dicho que es la 2000-2001, 2000-2001, sí. sí, fue esa. Ya a mitad de temporada sí empezamos a escuchar, pues también por los propios medios de Sí, comunicación y tal, que iba a haber un cambio, que iba a haber una unificación, que iba a haber... Entonces, pues nosotros, la verdad que poco, bueno, sí, algunos podríamos pensar y qué repercusión podría tener eso para nosotros, pero estábamos relativamente tranquilos, ya pertenecíamos a un club y bueno, y en definitiva al final pasó lo que pensábamos, que si esto era una cosa para unificar el fútbol, pues bueno, pues se podría, bueno, hacer un esfuerzo pues a nivel de directivos, a nivel de jugadores, a nivel de tal, pero claro, todo el mundo pensando que por lo menos cada uno iba a guardar su sillón, no su escaño, como claro. diría un político, ¿no? Entonces así fue, porque hubo muy pocas modificaciones, vinieron refuerzos del Polideportivo Almería, que oye, que yo entiendo que eso fue bien visto, o visto con buen ojo por la afición del Polideportivo Almería, y sirvió también como
pues para que hubiese también una hermandad, ¿no? entre ambas Otra aficiones. afición. También no sé si algún directivo creo que también se integró o se unió y Sí. el uno al otro y al final pues lo vivimos, pues al final como el jugador a lo que se dedica a jugar al fútbol, eso al final son cosas de, ¿no? Digamos, De despacho. están dentro del fútbol pero son de despacho como dice. ¿Cómo recuerdas el ambiente en el Juan Rojas? Comparado con el estadio ahora que tenemos pistas, pues ahí yo entiendo que los jugadores vivían ahí el ambiente, se notaba la afición, ¿no? Cuando Sí, sí, animaba. sí. El hombre, evidentemente, el estadio que tenemos ahora, el actual, pues un estadio pues mucho más sofisticado. He tenido oportunidad de verlo, bueno, su entraña, de pisar su césped también y tal. Pero, mira, yo te voy a ser sincero, no hay duda, no hay lugar a duda de que es un estadio en cuanto a calidad superior, ¿no? Pero yo diré que la calidez y digamos el hecho de sentirte arropado, el hecho de que no digo que no se viva en el campo, por supuesto que sí, más con la peña que tenéis y que representáis, que eso es, vamos, eso es y todo el campo. Pero yo lo digo a efectos de como jugador, yo pienso que un jugador se siente más arropado y más cuando juega en casa, por supuesto, en un campo que no tiene esa separación. Hace que un poco que, claro, pues que el espectador vea al jugador como una hormiguita también, como Sí. un muñeco ahí a lo lejos, ¿no? Y no lo perciba tan, ¿no? Y yo creo que al espectador le gusta o le gustaría percibir un poco más de cerca cómo está viviendo el jugador del partido. Si, oye, aunque sea un gesto facial o una entrada a un balón o una disputa, un duelo, que estés viendo de verdad y yo creo que eso el aficionado lo percibe mucho mejor de esa manera y el jugador igualmente cuando toca animar al jugador, el jugador desde mi punto de vista agradece mucho más que ese apoyo, ese aliento le llegue Sí, desde mucho más cerca. eso sí. Entonces, yo eso siempre va a ser mi opinión, ¿vale? ¿Cuál fue el entrenador que más te marcó en tu época en el Almería? Pues ha habido muchos entrenadores, pero bueno, yo en mi época en el Almería, pues tengo dos referentes para mí bien marcados. Uno es la persona que confió en mí en aquella instancia y en ese contexto de una segunda división, haciendo debutar a un muchacho de 18 años, estando el equipo en una situación delicada en la tabla. Yo lo vi muy valiente, lo vi muy, pues para mí de mucho respeto y de mucha personalidad, ¿no? Entonces, luego, porque también vi cosas, hablo de Uli Stilicke, en este caso, que Sí, fue la persona que me hizo debutar en fútbol profesional. Entonces, luego también además vi cosas de él, o vimos los que pudimos, los que tuvimos la suerte de vivir esa experiencia con él, que tenía un trato cercano, era una persona que te llamaba a tu casa, cuando se despidió a casa de todos los jugadores, esa es una anécdota que estoy contando y yo no sé si a día de hoy todos los entrenadores lo harían, pero bueno, yo sé que todos los entrenadores tienen que tener su tacto y su miramiento con sus jugadores, hay una parcela también para ello, ¿no? Pero que una persona como él llame a tu casa y para decirte, mira que ya marcho tal y quiero hacer una comida, estáis invitados en el hotel tal, de Roquetas, tal, que estáis una cercanía también, y a la vez de eso, ser una persona muy estricta en su trabajo, muy seria y muy responsable y además muy implicado porque él se ponía, vamos, en un calentamiento se ponía a correr y ya tenía algún problema físico de la sí, rodilla porque él cuando salió del juego, fue un gran jugador del Real Madrid, todos lo sabemos, y de la selección alemana. Tuvo un problema en la rodilla y tenía su cierta cojera y tal, y el tío entrenaba, se metía y tal. O sea, igual que se vestía de traje, se ponía de corto. Y luego, si me permites, no puedo olvidar tampoco a otro entrenador, sin desmerecer a todos, porque todos para mí
pues me han aportado y Claro. han sido relevantes, todos, todos, todos. De verdad que todos, no quiero desmerecer a nadie, pero por otro matiz también y de la cercanía, del hecho de saber que ha sido un entrenador que nos ha conocido a todos los jugadores de Almería, que ha apostado por nosotros, que nos ha dado mucha confianza, que en parte muchas veces nos ha tratado como a un padre deportivo. ¿Por qué? Pues porque yo puedo decir ya a toro pasado que sé los momentos o algún momento en el que me he equivocado, sé y he identificado el castigo, entre comillas, que él me ha dado, y sé que me ha dado la explicación oportuna o me la ha hecho saber de alguna manera, tal. Y a día de hoy pues también igualmente me lo encuentro de vez en cuando, tal. Y para mí, y estoy hablando de José María Salmerón, que como digo, siempre le desearé lo mejor. ¿Qué jugadores recuerdas también de aquella época con más cariño? Bueno, ahí la verdad que no veas, porque ten en cuenta que han sido 5 años y esto sí puede durar, ¿eh? Pero voy a intentar, sí, con más cariño, mira, con más cariño, muchísimos, ¿vale? Pero hay que ser sincero y es verdad que no con todos te ha ido a comerte un arroz, no con todos ha salido con todos prácticamente hemos salido alguna que otra vez a tomar algo porque hemos hecho comida, cena y tal, eso sí, pero que con unos tienen más afinidad que con otros. Vamos a generalizar para no extendernos mucho. Y prácticamente todos los jugadores que han sido de aquí de Almería, tal, pues sí Sí, que al final nos hemos criado jugando juntos o en contra y somos una familia. Les tengo un cariño especial a todos, son amigos la gran mayoría, amigos de cotidiano, ¿eh? Y luego del año de segunda A también, mira, he tenido mucho aprecio y mucha admiración a bastantes jugadores y por varios motivos. Porque yo cuando llegué en aquel contexto yo tenía solo 18 años y al final en un equipo así pues hay gente que ya viene de vuelta, gente con 30 años que tal, que hay muchos tipos de caracteres distintos, hay muchos. Y yo encontré en algunos compañeros pues a ese arropamiento, ¿no? Que que te esa coge, cercanía, ese acogimiento, ese tal, y yo ahí sí me voy a mojarte de decir muchos jugadores con los que mira, el mismo Jorge Peralta que es un jugador, ha sido uno de nuestros grandes capitanes. sí, Esteban Navarro, son jugadores que son muy importantes, han sido muy importantes para la Almería, tal, muchos. Bueno, en aquel año de segunda A estaba Jorge Peralta, estaba Iru, estaba Ituarte, estaba Julio, que es una persona que yo le tengo también que era el gran capitán, Julio, que jugaba de central. Él había estado muchos años jugando en el Betis, en primera división. Julio para mí también ha sido una persona, un gran referente porque sí, ahí es donde yo empecé a valorar también, digo, hay que ver lo que significa ser un capitán, ¿eh? O sea, defendía al equipo y al club a capa y espada y a todos esos agentes externos que muchas veces quieren un poco enturbiar o meter sí. cizaña y tal, intentaba neutralizarlo y tenía una educación deportiva y tal, y luego ya si en el campo pues era para mí era casi perfecto, por no decir perfecto, en sus acciones. Eh, Hablando un poco de aquellas temporadas, ¿cómo eran los salarios de aquella época? O sea, ¿se podía vivir del fútbol perfectamente? Bueno, yo pienso que ha cambiado mucho un poco el fútbol de ahora, el de antes con respecto al de ahora, en ese sentido, ¿vale? Ahora los sueldos, vivir del fútbol está muy complicado, si no es porque está en el fútbol profesional, Sí, en segunda, en primera, a lo mejor en primera ref, a lo mejor hay clubes fuertes que sí y tal, pero es bastante complicado. Y antes, bueno, o yo por ejemplo, ten en cuenta que yo cuando entré, si yo voy a ir a lo mío, ¿no? A lo mío y a lo que yo he conocido, ¿no? Pues yo cuando entré, un chico joven, cuando entra tal, vale, estaba una plantilla tal, pero bueno, tienes que demostrar, tienes que empezar, y eso pasa siempre.
Ni Lamine Yamal, ni quien sea el de la moto, Pepito, da igual. Tienes que primero demostrar y ganarte un estatus como para, ¿no? Entonces, al final, en definitiva, cada uno a su nivel. Los sueldos que había en aquel entonces, en el club de la Almería eran los que eran. Yo entré, pues bueno, intenté desarrollarme. Yo no llegué con un cartel, yo llegué siendo un juvenil canterano de un club de un barrio. Entonces, pues me empecé a entrar con el equipo, me ficharon y poco a poco, pues hubo que ir ganándose un poco el caché. Entonces, pues bueno, los sueldos, pues sin necesidad, pues unos sueldos los que se llevaban en aquella época, ¿no? Los cuales se iban moldeando o renovando, ¿no? Cada año según tu merecimiento. Y como siempre pasa, pues a lo mejor el que es delantero y ha demostrado y ha marcado X goles, pues tal, oye, si has subido una liguilla de ascenso y tal, pues algo más te toca. O por el simple hecho de que tú ya has firmado un contrato para X años y un año te corresponde esto, el otro año te corresponde esto un poquito más. Las Sí, primas, que que todo el mundo habla y sabe, pues cada uno ha tenido sus primas de X y tal, pero en definitiva es los sueldos. Luego, a posteriori de salir de la Almería, estuve en otros clubes y bueno, pues también depende, es que también dependía, había equipos que pagaban muy bien, incluso estando en tercera, y equipos que no pagaban tan bien, ¿eh? Entonces, pues bueno, yo al final sí puedo decir que en el desarrollo de mi vida, fíjate lo que te voy a decir, para mí el mayor patrimonio que he hecho en mi vida en el mundo del fútbol es las amistades que he hecho. En la vida que yo he desarrollado como futbolista, pues a mí me ha servido para mis cosas, es decir, como yo no quiero un Ferrari, claro. no me da para un Ferrari, para una mansión de 10 millones de euros, pues tengo mi casa, ¿vale? Tengo mi coche y a día de hoy un trabajo. Entonces sí me ha servido como para mantener una vida, ¿verdad? Porque después de la Almería he estado jugando fuera. Entonces, pues, si estaría muerto, ¿no? Si no me Claro. hubiese dado para algo. Entonces, pues me ha servido para el desarrollo de mi vida y, por supuesto, pues, para seguir dando, digamos, para ese trampolín, para después la transición de otra nueva vida, que es la que tengo actualmente. O sea, que bien, tranquilo, normal, una cosa normal. Sí. Ya una vez que sales de la Almería, pues pasas por equipos como el Mar Menor, el Macael, el Teruel, equipos de Canarias. Eh, ¿Cómo fue la experiencia ya de salir de Almería, vivir otras liguillas de otras comunidades? Yo he estado en dos fases distintas, en el grupo de Aragón, de tercera de Aragón, y en el grupo de Murcia, en dos etapas distintas de mi vida, y en otra en Canarias, en un equipo de Las Palmas, en las Islas Canarias. Entonces, pues mira, cada fútbol, ahí me di cuenta que, oye, yo que por las características que he tenido siempre como jugador, no he sido de estos muy aguerridos, de ir a la batalla, del choque, de fuerza, de tal, no. Más de dame la pelota al pie y Más yo... bueno, sí, de fútbol técnico, de combinativo, de tal, y sí, sinceramente, así es como me defino y humildemente, porque no es ni mejor ni peor. Sí, Ahora yo sería de lo peor, ¿por qué? Porque el fútbol ahora demanda físico. tienes las características altas de físico y tal, o estás medio muerto. Pero ahí me di cuenta, por ejemplo, en el fútbol de Aragón, es que ahí os sacan los codos de vez en cuando a pasear y ahí yo que no era de esos, pues ya, y además jugué en el Teruel un año y jugaba de medio centro, de interior o pivote defensivo interior y ahí no jugaba en banda izquierda. Pues ahí había gente ojo, que daba fuerte, ¿eh? Que si hubiera VAR, más de uno... Sí, sí. Entonces, pues ahí yo, pues bueno, ese año ahí me sirvió para, como jugador, hacerme un jugador más aguerrido, más completo en ese sentido, ¿eh? Luego, en Canarias, pues un fútbol súper técnico, de toque de balón, combinativo, de esto al pie, de todos los Mm, jugadores tienen prácticamente todo alta calidad técnica.
Ya lo podemos ver, ¿verdad? En casi todos Sale de en Canarias, los sale ejemplos mucho. que tenemos a día de hoy, ¿no? Y es que es así, entonces, sea el nivel que sea, segunda vez, tercera, ahí los muchachos tienen muy buena calidad técnica, entonces, bueno, ahí ese fútbol a mí me gustó haber estado ese año ahí, me sentí muy cómodo, tanto por el entorno como por el aspecto del juego en sí. Entonces, Sí. pues bueno, de todo se aprende. Y ya tus últimos años fueron tanto en el Comarca de Níjar como en el Abra, y con 28 años te retiras. ¿Qué te pasó para retirarte tan joven? Pues sí, pues mira, Jorge, yo, bueno, ya hubiese querido, hoy a día de hoy vemos como los jugadores duran, algunos cerca de los 40 años, o sea, Vaya. 30 y pico años y se ve como tan normal, ¿no? Pues bueno, la verdad que en mi época, porque el fútbol cambia tanto que hasta en eso ya habría que analizar a qué es debido, ¿eh? A los cuidados externos, a los cuidados internos, a, bueno, a a la infraestructura de los clubes, en fin, a muchas cosas. Pero en mi época más o menos la media estaba en los 30, ¿eh? 30, 30 y poco, no te creas que andaba mucho más. Ahora ha cambiado la cosa. También los campos eran peores. Los campos eran peores, claro, correcto. El que llegaba a profesional o a semiprofesional había tenido que, en mi época, había tenido que batallar durante muchos años en campos de tierra, por lo cual Sí. las articulaciones no van a estar iguales que las de ahora, correcto. Es una buena apreciación. Entonces, pues yo, pues ya en la época de 28, 29 años, ya estando en el ADRA, ya en el comarca de Níjar, y he sido de la afortunada porque yo nunca me he roto el ligamento. Toco madera, ¿vale? Vamos a la Que mesa. Dios me libre, ¿eh? No me había roto como jugador de fútbol el ligamento cruzado, ni un hueso sí me he roto bastante, los metatarsos de ambos pies, que si el cúbito, que si tal, que si cosas así, pero no había tenido lesiones muy graves. ¿Qué me pasó? En el comarca de Níjar es verdad que ahí tuve con nuestro gran entrenador ahí, Juan Carlos Cinta, era el entrenador Sí. que teníamos allí. Luego en Adra fue Compam, Miguel Compam, otro gran entrenador. Bueno, pues ahí tuve mi primera lesión, mi primera intervención ya en una rodilla y fue simplemente una artroscopia. Pero y alguna que otra lesión, ya ahí ya fue donde empecé yo ahí un declive ya de decir, ya de tener que empezar a pensar, oye, esto me está fastidiando ya además, ¿eh? Ya iba a los entrenamientos y sufría bastante, tienes que tirar de recursos médicos, tal, entonces ya ese último año ya te plantea un poco, uff, ahora digo, yo creo que aquí no me queda mucho en este convento ya, entonces ya ahí fue cuando, pues bueno, ese fue el motivo un poco que cada vez fui en detrimento por las lesiones, no me ayudaron y tal, y yo vi que no podía dar ya mucho más de sí el problema de las rodillas, que como puedes ver tengo las rodillas pues, entre unas cosas y otras, ¿no? Entonces, por ese motivo dejé de jugar al fútbol y pensé en esa en una nueva transición, Ya, esa transición, ¿has seguido vinculado al fútbol? Pues sí, en esa transición he seguido vinculado al fútbol porque al final es verdad, hay mucha gente, tengo muchos amigos que es verdad que dicen, bueno, pues Sena, yo ya, es que no tengo ganas de tal, yo ya tal, o estoy con mi familia, tal, no sé, y otros muchos que, oye, que a pesar de ello, pues siguen o jugando al fútbol e incluso formándose como entrenador. Entonces, en mi caso, pues bueno, pues también dadas mis circunstancias personales y familiares, ¿no? Pues o igual dispongo de algo más de tiempo, ¿no? Entonces, en mi caso, pues he seguido ligado, pues, prácticamente en todas las facetas del fútbol. Jugando como jugador, en veterano. Llevo ya varios años jugando en veterano, a fútbol 11 y luego ahora a fútbol 7 ya por aquello de la edad, ¿eh? Y luego también como entrenador. Pude hacer los tres cursos y estoy ahora también, digamos, pertenezco a un club, a Pechina, senior del Pechina. Y bueno, estoy vinculado al fútbol como entrenador. Hablando precisamente de esa liga de veteranos, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué son equipos de aquí solo de Almería?
¿Juntáis liguillas de fuera? ¿Cómo va Sí, eso? pues aquí tenemos una liga de veteranos en Almería que compite. Hay una que es de fútbol 11 y otra que es de fútbol 7. La de fútbol 11 la conforman jugadores que ya superan una cierta edad. Entiendo que es a partir de, si no es 35, es 33 o por ahí, o que es de 35 a partir de 33 y puedes meter algún 2 3, no lo sé exactamente, pero pongamos 35 por decir Sí, un número, ¿no? A partir de esa edad ya puedes jugar en veteranos fútbol 11. Y luego hay otra liga también que es de veteranos, que es para mayores de 43 o de 45 años, ¿vale? O sea, en esa estoy yo ahora, ¿vale? sí, Y esa es de fútbol 7 pues porque, bueno, porque todavía podemos arrastrarnos un poco por el campo y hacer, ¿no? Dar algún pase que otro, ¿no? Y algún control que otro. Y bueno, y la verdad que esa liga está bien considerada. No todas las provincias tienen o todas las ciudades disponen de una liga que la podemos ver por internet, tiene su página, vamos, va al día, vamos, tiene su seguimiento, tiene bueno, sus campos donde disputamos todos los lunes, normalmente los lunes los partidos, claro, para no poner la problemática que hay con los campos, pues se ha elegido los lunes para jugar los partidos de veteranos, por lo menos fútbol de mayores de 40 y tal. El otro igual se puede jugar, yo jugaba los sábados y tal, pero bueno, que en definitiva jugamos en una liga de veteranos, nos lo pasamos muy bien, está plagada de jugadores, de exjugadores, vamos a decir, o que han estado, o que hayamos estado en el Almería, o en un Roqueta, o en unos jugadores que han estado fuera jugando semiprofesional, o lo que sea, jugadores que han sido profesionales en el Almería. Muchos de ellos o están o han estado, ¿eh? Y esa liga es bastante apañada y hay mucha competitividad. sí. Y la verdad que bien, sus normas, su regulación, su árbitro, todo muy bien montado lo tiene. Sí. De esa época de la Almería, ¿crees que se va a valorar lo suficiente a ese equipo que asentó la base, que hoy en día es lo que es gracias a eso? Bueno, yo la verdad es que es algo que, vamos, no sé si es complicado o fácil de responder a esto. Yo simplemente diré que cada persona, por lo menos ahora estoy hablando por mí, lo que yo siento es que hice lo que pude, que cada uno hicimos lo que pudimos por defender el escudo de nuestra ciudad. En ese momento se precisó o se confió de un grupo de jugadores de Almería, ¿no? O por aquella época, pero ya no hablo solo de la época en la que yo pude vivir, es que antes también, desde el inicio, evidentemente, eran unas bases humildes y se tuvo que conformar un equipo con jugadores eminentemente de Almería, ¿verdad? Entonces, ese Sí, equipo también empezó a desarrollar, o sea, realmente, si hablamos así en esos términos, todos tienen su cierta importancia y su grano de arena, ¿no? Que es verdad que puede haber puntos relevantes o de inflexión que diga, oye, pues es verdad que si en este momento se hubiese seguido torciendo la cosa y no se hubiese realzado el asunto, pues hay que ver, pero oye, tampoco sabemos si hubiesen llegado otros que lo hubiesen realzado igualmente, hubiesen tardado más o menos. Por lo tanto, yo creo que es decir, que cada uno tiene que sentirse orgulloso con el desempeño que haya hecho a lo largo de su carrera futbolística. Yo sin haber jugado nunca un partido en primera división, pues me siento orgulloso de poder haber defendido la camiseta de un club querido, la de la Almería, igual que la de los Molinos, me siento orgulloso, o la de la selección de Almería, o la de Guinea, o tal. Yo pienso que si es como club, yo pienso que el club a mí siempre me ha tratado muy bien, entonces yo por ende considero que el club ha valorado y valora a cualquier jugador que haya defendido con orgullo y con honradez la camiseta de la Almería. En cuanto a nivel de selecciones, llegaste a ser seleccionado con la sub-18, ¿no? Un partido me dijiste. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Con qué jugadores coincidiste?
esa experiencia fue una de las más bonitas también que he podido vivir y fue porque, claro, teniendo 18 años en aquella época, fue cuando me hizo debutar Uli Stilich en el Almería. Entonces, el hecho de jugar esos partidos, tal, ir convocado en otros, tal, entiendo yo bueno, que fue un toque de una llamativa de atención, ¿no? De cara a la institución de la selección española de sub-18. Entonces, en este caso, en la selección sub-18 de España, pude ir a una convocatoria llamada preselección, por así decirlo, y la hicimos en Valencia, como es la ciudad, ¿cómo es? La ciudad deportiva del Valencia, en Paterna, en Paternal. aquel entonces por lo menos en Paterna, cuyo primer equipo tenía en aquel entonces en sus filas, porque no se me olvidará, porque sí, recuerdo que en las instalaciones hubo un momento, salíamos de los vestuarios y nos juntábamos con el primer equipo del Valencia que iban a entrar, tenían su pedazo de ciudad deportiva, ellos nos juntábamos en un espacio, iba a entrenar, el primer equipo era un equipo en aquel entonces que tenía jugadores como Valery Karpin, Vicente Engonga, que es medio paisano también Sí, guineano, que para mí yo le tengo una adoración a ese jugador, para mí es uno de los máximos exponentes que he visto yo sobre un terreno de juego. El Piojo López, Fernando Cáceres, entonces ve a esos jugadores y dices, madre mía, vale, estoy ahora mismo en un contexto, pues me sentía orgulloso, por supuesto, pero veía a esos jugadores y decía, oye, pues vaya palanca, vaya trampolín tengo aquí en este mismo momento, como para poder llegar a estos bicharracos, porque yo les vi unas piernas que tenía unas piernas que en la Virgen eran unos bicharracos los tíos. Es que eso lo he comentado alguna vez cuando hemos parado con amigos a hablar y tal, y sí. digo, hay que ver anécdotas y tal, y la verdad que pues es una experiencia muy buena. En este caso estuvimos 3 días entrenando ahí en Paterna, hicimos un partido amistoso con el Valencia B, y bueno, y el elenco de jugadores, recuerdo que tuvimos que ir a Madrid, a Baraja, en aquel entonces, al aeropuerto de Baraja, y allí nos reunimos todos los jugadores, había, pues claro, todos eran, pues que sí, del Barça, del Madrid, del Bilbao, de la Real Sociedad, del Sevilla, tal, pues había jugadores como, bueno, del Racing de Santander y tal, pues como Gonzalo Colsa, que es un jugador que estuvo en el Racing, Sí. José Mari del Sevilla, que luego estuvo en el Atlético de Madrid, en el Milán, Jordi Ferrón del Barcelona, Hidalgo, que es un entrenador de fútbol que ha estado en el Málaga, en el Tenerife, tal, un chaval que Gerard, que estuvo en el Barcelona también, Delantero. sí, que él estuvo en el Barcelona y en el Valencia, Sí. Gerard, eh, madre mía, Mista del Real Madrid, un tal Mista que estuvo, También estuvo en el Valencia, ¿no? Es el Sousa, mismo. Mista que estuvo en el Sí. Valencia, sí. Pues jugadores que digo, madre mía, Pablo Orbaiz, que estuvo en el De Atleti. Bilbao, en el Osasuna, ¿no? También. Sí. Pues todos esos jugadores eran los de mi quinta. Varela, del Betis, también. Sí. Todos esos jugadores eran de mi quinta y ya, pues, yo ahí, pues éramos todos chavales, pues ahí cachondeo, esto. Ya te dabas cuenta quién era más salado que otro, tal. José María, un tío súper salado, por cierto. Y recuerdo que los últimos con los que me quedé hablando ya por aquello del avión con Pablo Orbaiz y Josué, que era otro en aquella época, estaban en el Osasuna. Y un portero se llama Dani. Son con los últimos ya que me despedí ya, pues cada uno cogimos el avión y una experiencia muy bonita. Sí, eso con la selección española. Exacto. Y luego ya fuiste con la absoluta de Guinea Ecuatorial a unos clasificatorios, ¿no? Para la Copa de África. Sí, luego tuve la gran fortuna, la verdad que también otro aspecto muy en mi vida que a mí me digo, joder, yo no, ¿dónde me veo ahora? Digo, la verdad que fue curioso pues bueno, al final no tuve la oportunidad de competir con la selección española sub-18, de competir de manera oficial, pero sí que me surgió la oportunidad de competir en partido de clasificatorio para la Copa de África con la selección absoluta de Guinea Ecuatorial. En un partido jugamos contra Marruecos, una selección en aquel entonces potente, una de las Sí. selecciones más fuertes de ahí. Solo nos metieron 0-1. Pero bueno, yo decía esto, veremos a ver esto porque lo vea, porque en aquella época
también era una época incipiente en el fútbol de la selección de este país, de Guinea Ecuatorial, que bueno, yo fui porque mi padre es nacido allí, en Guinea Ecuatorial, aunque lleva prácticamente toda su vida allá en España, pero ese hecho permitió que jugadores, aunque no hubiésemos nacido allí en Guinea Ecuatorial, Sí. que pudiéramos jugar en esa selección. Entonces, esa primera ocasión en la que surgió eso, esa circunstancia, fue la época, esa vez que fuimos además fuimos cuatro muchachos, Sergio Varila, que fue un gran jugador también, estuvo en el Valencia B, en el Mérida, en el Levante, Alberto Edjogo, que es un chico que Ahora tú está como estás metido en estos asuntos deberías conocerlo, seguro que lo sí, sí. conoces, es un chico muy, ¿verdad? Que tiene buen palique, ¿eh? Está en la Kings League Sí, como comentarista. estuvo en Gol TV también, Sí, sí, pues Alberto Yogo fue otro de los que estuvo en esa tanda, que fue la primera vez que se hizo eso, llevar a sí. gente de España a, a Guinea a jugar con la selección absoluta. Y el otro fue Ruslan, que es un muchacho de Barcelona también, que es tío súper apañado y tal, que además coincidimos como compañeros de piso en mi etapa de Zaragoza. Además, fue allí donde surgió todo, fue allí donde, pues bueno, y a través de, porque fueron estaban pendientes de él, de Ruslan y tal, un muchacho que estaba también jugando en el grupo este de Aragón, vivíamos juntos y había una especie de delegado, ojeador, ¿no? Scouting. Sí, En aquella época ya querían empezar a desarrollar el fútbol y claro, no conocían tampoco a muchos jugadores. ¿Quiénes son los que dan? Entonces mandaron a un emisario técnico para empezar a ver jugadores y empezaron a ver. Y mira, y la primera tanda, o sea, que por eso fue bueno también el hecho de haberme movido, de haber buscado otro claro. futuro, otro. Entonces, esa es la historia del hecho de ir a Guinea. Muy La bien. verdad que luego ya después fueron otros jugadores. Ya luego se empezó a hablar de la etapa de cuando fue Bodipo, Balboa, Sí. Pitié, Juvenal. Juvenal es el hermano de De Alberto Alberto. Yogo. Este que estaba en el Huesca, el lateral este en el Cádiz, a Capo, no sé. Sí. Todo esto, Te voy a pasar ya a las preguntas que bueno, se conocen como ping-pong. sí, ¿Vale? vamos a ver, vamos a ver. Entonces, Me gusta a mí el ping-pong, el ¿eh? ping-pong. Yo te la tiro y tú la devuelves. A ver cómo te la devuelvo, ¿eh? Ahí Ah, cortita la reo con efecto. como la de Puerto Llano. ¿Quién era el ídolo en el que te fijabas tú cuando eras más pequeño? Pues vamos a ver, el ídolo que me fijaba yo, pues había varios, pero es que había muchos jugadores que me gustaban. Mira, algunos que veía yo en corto, porque no era era muy joven para la época, pero a mí me gustaba mucho ver a Pelé, pero cortos que veía. Sí, También como, joder, como conducía el balón Maradona, tal. También me ha gustado mucho Zidane, me ha gustado mucho ver a Zidane por vamos, la clase, la calidad que tenía. Pues luego delantero, me ha gustado mucho ver a Ronaldo Nazario, a Ronaldinho, sí, ¿el estadio que más te haya impresionado jugándolo? jugándolo, bueno, el de Las Palmas. He visto varios, que sí, el de Ciudad de Valencia, la Rosaleda, ¿cómo se llama ahora? El nuevo Mirandilla, No, Mirandilla de El Cádiz. Carranza, varios, el de los Cármenes, hace poco estuvimos en los Cármenes jugando con la selección de Andalucía de veteranos también. Sí. Por ¿Tenías algún apodo en el vestuario? Cena. Cena. Luego algunos por, recuerdo gracioso, algunos por bromas, ¿no? Por bromas de tal, pues ya te sacan los parecidos, ¿no? Y tal, que si algunos es que me da vergüenza, tío, pero por ser tú lo voy a decir y tal. Algunos decían que me parecía Julio Zavala, que era otra, el Lionel Richie, no sé qué, pero ya tú, que son gente de que ya algunos están retirados. ¿Un número que te gustaba llevar? Pues yo, el 11 ha sido un número que he llevado bastante, ¿eh? Alguna vez me he puesto el 10, alguna vez sí, el 8, tal, sí. Pero vamos, en el Almería, si tengo que decir un número, ha sido el 11. El 11. ¿Eh? Sí. ¿Y un color? El color, sin duda alguna,
El primero, en primer lugar, el rojo. El rojo. Fíjate, da la casualidad que eso es color de la Almería también, pero que de verdad que desde pequeñito el rojo y después el negro son mis colores favoritos, pero en primer lugar el rojo. El rojo. ¿Una comida? Una comida, me gustan muchas comidas, pero para sintetizar, para ser breve, un buen chuletón, ¿sabes? O sea, de bacatá, de no sé, todas las modalidades. De estos que dices, madre mía, Que tú lo ¿no? ves, Que sea bueno, ¿no? Un buen chuletón, un chusco pan y un buen vino, y ya está. Recomiéndame una canción que a lo mejor escuchas mucho últimamente. es una de mis grandes referencias musicales. Luego me gustan grupos, muchos grupos que hay muchos cantantes me gusta Seal, me gusta Black Eyed Peas, me gusta aquí de España también me gustan algunos grupos. Por decirte, a mí me gusta Ana Belén, me gustan muchos grupos y de todo tipo. Me gusta mucho la música africana. Es que ya decirte nombres tal, pero es que me gusta mucho Muchos el géneros. afrobeat, la Sí. música africana pura y dura de base, de raíz, la que escuchan realmente, porque ahora hay muchas tendencias de todo y que se mezclan Claro. música africana con música, ¿no? Más un poco electrónica, música flamenco con música. Me gusta todo tipo de música, pero como cantantes referentes tengo, sí, algunas canciones que son muy tal. Y Sade, por ejemplo, me gusta mucho a mí esa mujer, esa artista. ¿Y una película? Una película, hay varias películas que a mí me gustan un montón, ¿eh? Bueno, a mí será por defecto de formación, me gustan mucho las películas de acción, policíacas, de crimen, de suspense, de intriga, ¿no? Todas esas películas a mí me llenan mucho, que haya movimiento, que haya Sí, la... sí. Es verdad que me gusta una película que se llama Amistad, que habla de la esclavitud. Me gusta mucho El Renacido, que es de Leonardo DiCaprio. ¿Has Sí. visto El Renacido? El que ganó el Oscar. Es que El Renacido es una película larga, parece que es lenta, ¿no? Porque todas las acciones de la película son lentas, son tal. Pero es para mí una película muy bonita, la de El Renacido. Luego, muchas, pues yo qué sé, me gusta algunas de temática social, como por ejemplo American History X. Sí. También habla un poco del tema del racismo, la gente que tal. Esa me gustaba bastante. La de Training Day, que es de policíaca, la de Denzel Washington. Sí. ¿Y eres supersticioso? Pues no diría que tanto, pero bueno, sí tengo algunas cosillas, algunos detalles, algunas, pero más que por superstición la hago yo diría que soy Manía. un poquito maniático con oye, está feo de estar, no sé si está feo de tiro, pero sí, a lo mejor cuando entraba al campo, por ejemplo, tenía que pisar, o sea, atravesaba la línea de banda, pero mi primer paso tenía que ser con la pierna izquierda. Esa es una de las cosas que tal. Y luego poca cosa más, ¿vale? A nivel de superstición como tal, no, poca cosa. Sin embargo, pues bueno, pues mis cosillas, mis manías, tal, pues sí. Sí, como todas las personas. Termina la frase. ¿El Balón de Oro lo va a ganar? Hay varios, pero tiene muchas papeletas antes después de llevárselo el mismo Lamine Yamal. Ahora se habla de Dembélé, ¿no? Dembélé, Sí. pues a lo mejor por aquello del recorrido que ya lleva uno, el bagaje que ya lleva uno, pues le puede tocar a uno y a lo mejor mañana le toca al otro, o tiempo tendrá para que le toque. Vaya. Pero si es por este año, pues bueno, parece ser que está entre los dos. ¿Y los tres equipos que crees que van a subir a primera? Quiero, pienso y vamos, y deseo, vamos, estoy convencido que es de los candidatos y deseo que suba, por supuesto. Que sí. Almería y dos más. Almería y el resto que se busque la vida. Y dos más. Pues bueno, Sena, muchas gracias por estar aquí conmigo, por hablar de esos recuerdos de la Almería Club de Fútbol, de tus partidos y demás. Y, y ya sabes, aquí tienes tu casa para cuando quieras venir. Pues muchas gracias, Jorge. Mira, yo me he sentido muy a gusto, hemos hablado aquí distendidamente. Tengo la suerte de haberos conocido desde hace ya un tiempo, a ti te he visto crecer. Y bueno, y me gusta mucho lo que estás haciendo porque, oye, es una ventana a mucha gente que conocéis, a muchos seguidores de la Almería. Porque esto no sé, no está en todos lados. Hay mucha gente que se dedica a esto tal, pero quien está interesado por lo que tú estás haciendo, pues toda esa gente le puede venir muy bien. Entonces yo a partir de ahora
ya tienes también a un seguidor. De hecho, he visto ya algunos, algún Sí, podcast, ¿no? podcast. Yo es que para las redes soy un poco, no tengo ni redes sociales, pero ya sí voy a abrirme un poco, ¿no? Lo tuyo es un canal de De YouTube, ¿no? YouTube, sí. Entonces te seguiremos y tal, y la verdad que te doy la enhorabuena por tu trabajo, que detrás de la pantalla y de los micrófonos hay un trabajo y una dedicación. Sí. Así que te deseo la mayor suerte del mundo también y que estés siempre bien tú y tu familia. ¿Eh? Pues muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ti.